en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene. Porque podés pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene. Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36.000 pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, ATNA, IT, a 0% adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses válido hasta el 31 del 12 de 2021. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un pianista y director de orquesta. Comenzó a estudiar piano con su tía abuela, Marta Freijido, a los 7 años. Luego fue discípulo de Antonio de Raco y más tarde fue becado en la Academia Chigiana de Siena por recomendación de Marta Argerich, donde tomó clases con Mauricio Polini. Continuó perfeccionándose con Joseph Colom en Madrid y a los 16 años ganó el tercer concurso internacional de piano Umberto Micheli, realizado en la Scala de Milán. A partir de allí ha actuado en las principales salas de concierto en todo el mundo, con un extenso repertorio que va desde el barroco a la música contemporánea. Fue el creador de la Orquesta Clásica Argentina. Entre algunos de los álbumes que ha grabado están compositores argentinos, Ludwig van Beethoven, Plays Astor Piazzolla, Dino Saluzzi, Imágenes, In London, compositores españoles de la generación del 51, Chopin, piano. Ha recibido numerosos premios, entre ellos 2 veces el de Mejor Solista Argentino por la Asociación de Críticos Musicales, el diploma al mérito de la Fundación Konex, el Mejor Intérprete de Piano y Orquesta de la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán, el Gardel al Mejor Álbum de Música Clásica, el Menómano de Oro por Plays Astor Piazzolla, el primer premio en el concurso de la Bienal Juvenil Festivales Musicales de Buenos Aires, Shell Capsa. El 24 de abril se va a estar presentando en el Teatro Coliseo para interpretar Gershwin más Piazzolla. Hoy nos tomamos un café con Horacio Labandera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias y muchos saludos a todos los que siguen tu programa. Antes que nada, vamos a arrancar por el comienzo, que es lo más próximo, el show del 24 en el Teatro Coliseo. Cuando uno siempre hace un concierto, prepara un concierto, y más en tu caso, busca una finalidad determinada. ¿Qué es lo que buscas expresar con este Gershwin más Piazzolla? Y es una música muy especial. Yo creo que tanto Gershwin como Piazzolla es la mejor expresión, son los dos, la mejor expresión de lo que es la vida en una gran ciudad americana, ¿no?
Entonces, creo que toda esta energía que tiene tanto la música de Piazzolla como la música de Gershwin es muy contagiosa. Ujú. Eh, Creo que es algo muy natural por el momento también que estamos pasando, ¿no? Ujú. El querer tocar justamente en Buenos Aires este tipo de música. Es algo con la pulsación tanto de Nueva York como de Buenos Aires es insistente, está siempre lleno de vitalidad, nos encuentra ahora con una situación muy extraordinaria, Ujú. pero esta música lo que hace es ese reflejo de una energía que no se detiene nunca, que siempre está en constante cambio, en desarrollo, y bueno, refleja tal cual lo que es la vida en estas dos ciudades, ¿no? Así que Aparte, sí, sí, lo que creo que lo que busco es que no nos olvidemos que pese a todo lo que está pasando, eh, es una ciudad con una fuerza creativa increíble, tanto Buenos Aires como Nueva York, ¿no? ahora, normalmente, en tu caso, preparás todas estas presentaciones un año, 2 años antes, por ejemplo, en Europa. En este caso, ¿surgió también en con esa distancia de tiempo o fue más cercana la concreción No, de tu show? lógicamente los plazos en este momento son impredecibles, y todas las presentaciones que puedan surgir de cara a la apertura con el público son de un día para el otro, ¿no? Así que desde luego que uno tiene que estar preparado, pero nada, no tiene nada que ver con en una situación normal, Y ¿no? cómo cambió entonces la preparación tuya, que sos tan perfeccionista, teniendo tiempos tanto más cortos como los que solés tener para preparar tus conciertos? Bueno, yo estoy educado en una familia de músicos Ujú. desde mi tatarabuelo. Y Ujú. la consigna principal es si te vas a dedicar a la música, pequeño, lo que me decía mi padre, es que tenés que estar siempre 100% preparado para cuando sonara el teléfono, ¿no? Entonces, siempre estoy preparado, siempre estoy haciendo de alguna manera, mis nuevas obras, siempre estudiando nueva música. Y entonces, por más que surja a último momento, eh, está claro que son obras que ya estuve tocando Ujú. mucho y por las cuales también recibí muchos premios. Entonces, bueno, es un repertorio que quiero mucho. Creo que es muy interesante que esta música se esté dando en este momento. Son los 100 años de Astor Piazzolla, Ujú. que es una admiraba enormemente a Gershwin. Es una música, como te digo antes, no es lo mismo que tocar quizás música clásica en una ciudad como Buenos Aires en este momento. Estoy tocando algo que realmente le llega muy adentro a la gente. No digo que Beethoven no le llegue tan adentro, pero la relación de Beethoven con Buenos Aires no es la misma que la de Obvio. Piazzolla con Buenos Aires, está claro, ¿no? Eh, entonces sí, estoy decidido a retomar esa energía y que la gente pueda emocionarse y disfrutar y bueno, sentir que a pesar de estar en la pandemia, en ese momento se olviden un poco que están en pandemia, en lo posible. Tanto Piazzolla como Gershwin son muy influidos por el impresionismo. ¿Cómo te sentís vos dentro de, de esa corriente, interpretando esa corriente, acostumbrado a pasar desde el barroco hasta lo contemporáneo por todas las corrientes? Sí, tendría que hacer ahí una aclaración. Yo creo que desde el punto de vista armónico Ujú. pueden tener alguna influencia de Debussy y Ravel, que serían los compositores denominados del impresionismo, pero yo creo que Gershwin desde un primer momento intentó representar, y él lo dejó por escrito, y lo dejó en su música, que es donde más claro está, ¿no? Que él quería representar a su gente, ¿no? De hecho hizo Ujú. una ópera sobre Paul Chambers, que es sobre todos los afroamericanos, ¿no? Entonces está muy claro que
hay una búsqueda, especialmente en Gershwin, porque Gershwin es anterior, ¿no?, a Piazzolla, de romper todo tipo de esquemas que podían estar preconcebidos desde Europa, ¿no? Inclusive las obras que voy a tocar yo, como Rhapsody in Blue, se dedican Gershwin, o uno de los primeros ideas que se le ocurrió era romper totalmente la idea que se tenía del jazz o del blues en ese momento. Uh-huh. Entonces, es muy difícil hablar de Gershwin como alguien que podía beber de influencias y que haya copiado, ¿no? Él trató de retomar todo lo que existía en sus alrededores, en la calle, en Nueva York. Uh-huh. Él escuchaba a pianistas como James P. Johnson, obviamente debía tener conocimiento de Scott Joplin y todas las aventuras de lo que no pudo hacer Scott Joplin, pero él lo pudo desarrollar, ¿no? Tuvo, bueno, un genio fuera de serie y bueno, esta obra, como la Rhapsody in Blue, también tiene una historia muy curiosa, que en principio Paul Whiteman, quien lo contrata, digamos, o quien le pide que por favor hiciera una música para un nuevo experimento, ¿no? Esto tiene casi 100 años, este nuevo experimento de jazz, que se hizo en 1924 en Nueva York. Y la primera reacción de Gershwin fue, no, yo no voy a hacer esto, hay mucha gente en Nueva York que lo puede hacer, pero Paul Whiteman, que conocía muy bien su trabajo, que conocía también su primer acercamiento a la música afroamericana, con una ópera que resultó ser un fracaso, pero le sirvió mucho a él para conectar el blues con el jazz y con lo que él entendía que podía representar una nueva manera de pensar la música desde América, que es, la ópera se llama Blue Monday. Entonces Gershwin al principio no quería hacer nada con esta obra que voy a tocar en el Coliseo, con Rhapsody, ¿sí? Esto en 3 semanas la terminó, en 3 semanas compuso esta obra y se convirtió, digamos, en un ícono de lo que es crear nuevas estructuras a partir de solo un pensamiento americano, ¿sí? Una nueva manera de pensar que no tiene en su base digamos, o que en su base esté el conocimiento más profundo de lo que pudieran estar haciendo en Europa en ese momento o en cualquier otra época, sino simplemente captar lo que se vivía o lo que vivía él día a día como energía musical en su ciudad, en América, especialmente con los afroamericanos, investigando lo que es el jazz, el blues, y eso volcarlo a una obra de arte, ¿no? Horacio, ¿podrías mostrarnos algo Sí, claro. de eso que vas a tocar en el Coliseo? No tengo, lamentablemente no soy clarinetista, no puedo hacer el solo de clarinete que es icónico de la Rhapsody in Blue, pero lo voy a hacer en piano. A ver. Bien, ahí un poquito el comienzo de Rhapsody in Blue para ilustrar un poco lo que estaba hablando, ¿no? El principio de esta melodía tiene mucho que ver con todas las escalas que también se pueden remontar al klezmer, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, eran parte de las influencias en Nueva York, ¿no? Es un mix entonces entre la música klezmer, la música afroamericana, porque enseguida está la nota blues. Lo que pasa es que la música klezmer también tiene escalas que tienen en comunicación con la música afroamericana y los ritmos, ¿no? Del 3-3-2, que luego va a tomar Piazzolla en Libertango. A ver, vamos a tocar un poco lo que sucede en Gershwin para comparar. Y luego lo retoma este tipo de ritmo Piazzolla en Libertango. Así, de esa manera, bueno, se conectan totalmente los compositores, ¿no?
Bueno, y justamente este show va a hacer esa conexión. Sí, Vas a tocar los preludios sí, de Gershwin, además de Rhapsody in Blue, sí. y, Sí. y de Piazzolla agregaste aparte temas al repertorio que habías grabado en el disco. Tengo el retrato de Alfredo Gobi, Sí, bueno, Fuga y Misterio también, que claro. voy a interpretar. Así que sí, sí, sí. Ese disco ganó, como dijiste en la introducción, ganó un premio en España, el Melómano de Oro. Y recientemente tocando Piazzolla en Mar del Plata me dieron el premio Estrella de Mar, también, del cual estoy muy orgulloso, porque es en la ciudad natal de Piazzolla. Totalmente. Antes hablabas de los tiempos de preparación, que todo este repertorio es un repertorio que llevas muy adentro, que lo has tocado muchísimas veces. ¿Qué, qué nuevo sonido buscas darle a las versiones nuevas que vas haciendo? Para, digo, por ahí no aburrirte o tratar de encontrarle algo nuevo. No, está claro que cada vez que uno va a interpretar esta música es una energía muy especial. ¿Sí? Y así todo, hace muchísimo tiempo que yo no interpreto Piazzolla en Buenos Aires, así de decir voy a tocar todo un concierto dedicado a Piazzolla. Y nunca toqué en Buenos Aires Gershwin. Ujú. Toqué alguna vez los preludios, pero hace más de 10 años. Así que bueno, va a ser la primera vez en muchas cosas. ¿Sí? En un streaming que hice el 25 de Sí. octubre pasado, sí toqué Gershwin y Piazzolla, pero no había público. Así que yo creo que es muy distinto. Eh, Eso por un lado. Por el otro, el Coliseo donde yo voy a tocar esta música, realmente es el lugar ideal para tocar esta música, porque, a ver, hay salas de música clásica que tienen muchas resonancias en esta zona del instrumento, ¿sí? Ujú. Y esa zona, entonces, es lo típico para tocar música de Brahms, para tocar música de Chopin, para tocar música de Beethoven. Es muy importante porque esa música está construida Ujú. para que el edificio sonoro vaya yendo de esa manera. Se acumulen estos graves mientras se tocan los agudos y de esa manera suena muy bien. ¿Sí? Es especialmente diseñadas las salas para este tipo de acústica, para este tipo de música. Claro. Se juntan las dos cosas. Cuando uno toca Beethoven en Alemania, es muy claro esto, porque lo disfrutas mucho porque existe esta conexión. El Coliseo, por el contrario, toda esa zona es, como es un teatro bastante más seco, es ideal para la música de Gershwin o de Piazzolla, porque la música de Gershwin o de Piazzolla tiene una construcción distinta, tiene una construcción donde hay un gran cambio armónico, porque es una música hecha, como expliqué antes. Gershwin toma otras ideas, Ujú. ¿sí? Realiza su música buscando otro tipo de acordes, otro tipo de melodías, es otro concepto del ritmo también, donde en esa zona justamente del piano también hay una actividad rítmica muy notoria, muy distinta a la de Brahms, a la de Beethoven. Entonces, que el teatro sea un tanto más seco hace muy bien para Piazzolla y para Gershwin. El tipo de sonido en el que está el piano ahora en el Coliseo también sirve mucho porque es un sonido muy brillante, que no sería tan bueno para la música clásica, ¿sí? Pero para esta música sí. Así que hay muchas razones por las cuales estoy muy contento de tocar el próximo 24 de abril este tipo de música en el Coliseo, porque se dan muchos factores como para que sea muy potente la interpretación. Y cómo haces para adaptarte o estudiar cada uno de estos lugares donde tocas? Porque recién hacías descripciones muy precisas de lo que es la acústica, de lo que es la forma del teatro, de lo que es incluso el propio piano en el que vas a tocar en el Coliseo, teatro que conoces muchísimo, pero en tu caso, no en este tiempo de pandemia, pero en general, estás tocando en teatros en muchísimos lados del mundo con pianos totalmente diferentes y en los cuales no llegás 2 meses antes como para poder prepararte y poder entender. ¿Cómo trabajás eso
porque a la hora de la interpretación eso debe cambiar, ¿no? Para tocar. Sí, los estudias mucho las condiciones acústicas y las condiciones del piano. Hay países que son muy previsibles, como Alemania. En todos los lugares más o menos se manejan los mismos códigos, ¿sí? Entonces es muy previsible lo que puedas llegar a hacer. Todas las salas suenan muy bien para la música clásica, ¿sí? Y otros lugares no son tan previsibles, uno tiene que adaptarse y hay distintas maneras. Si vas a desarrollar, como por ejemplo, voy a tratar de hacer algún ejemplito en el piano ya que estamos. Por ejemplo, en una sala con mucha reverberancia, un acorde como este, vos tenés, que es el comienzo de la sonata ginastera, que es lo primero que se me viene a la mente. Vos tenés muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Si la sala es muy seca, vas a ir viendo cómo este acorde lo vas a ir acompañando, sea con el pedal, o sea con la propia acción de los dedos, para no lograr que sea como un martillazo, ¿no? Claro. Si la acústica en realidad es más como en las salas de Alemania, vos tenés muchísima más posibilidad de jugar con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés toda la resonancia, como hablaba antes de los graves. Esta resonancia ayuda mucho y el trabajo es distinto, ¿no? Podés tocar inclusive más vertical, podés que el sonido sea un poco más agresivo, porque siempre tenés la cobertura de la sala que te ayuda. Entonces, sí, es una cuestión de adaptación, de ir encontrando, digamos, lo que vos querés, el sonido que vos necesitás. Y bueno, a veces no ayudan, las salas o son muy secas o esto. Generalmente en lugares que no sean Alemania son muy secas, así que tenés que trabajar para que no sean, para que tu interpretación sea lo más cercano a tu ideal, que sería ese, ¿no? Y eso lo podés preparar recién cuando llegás y podés probar la sala, o lo podés preparar con anticipación. Si sabes que la sala es muy seca, tenés que prepararte, tenés que ir preparándote y ir teniendo recursos, ya te acordás que la sala es un poco seca, etcétera, 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 ¿sí? ¿Y cómo cambia eso en esa preparación cuando te pasa, por ejemplo, como hiciste en su momento, de tocar en Luna Park con Sirio y los Persas, donde es un estadio que no tiene, que la acústica no es la acústica a la que estás acostumbrado, donde hay micrófonos? ¿Cómo cambia tu preparación en eso? Y ahí yo toqué muchas obras clásicas, ¿sí? Pensando que toqué Beethoven, toqué unas variaciones de Beethoven, toqué una sonata, toqué un estudio Chopin, el final de Claro de Luna, y eso, bueno, yo lo toqué como si estuviera tocando en un teatro. Ahí mucho no se puede hacer porque es con un diseño electrónico. Así que bueno, nada. Ahí se hace lo que se puede, ¿sí? No tiene nada que ver, obviamente, con tocar en un teatro. No, es otra la función también, ¿no? La función era que 9.000 personas que no están para nada cerca de la música clásica estuvieran cerca, a través de una figura como Ciro, ¿no? Luego hicimos una versión de Tan Solo, sí, y aquí sí yo pensé en la acústica, y me divertí bastante, porque yo tenía varias ideas de cómo rebota el sonido en el Luna Park. Entonces la idea fue que algunas notas de resonancia que sabía que iban a tener muchísimo rebote de Luna Park, no me acuerdo si era un sol, algo así. Y sé que si lo dejo con pedal y tanto tiempo rebotando, en el Luna Park iba a estar rebotando ese bajo durante muchos segundos, ¿sí? Entonces yo hice un poquito esa experiencia en el Luna Park. Quería adaptar un poco qué era lo que podía hacer con esa versión. Sí, eso lo pensé especialmente para una acústica así con un nivel de reverberación mega gigantesco. Y creo que fue muy divertido. Para mí fue muy divertido.
Hace un rato hablabas de Gershwin diciendo que le había gustado quebrar con los esquemas con los que venía acostumbrada la época. En tu caso, como intérprete, también tenés eso de Gershwin, de buscar quebrar con los esquemas tradicionales de los repertorios. Te has metido, obviamente con Piazzolla, grabando el disco que grabaste, con autores argentinos como Ginastera y un montón más que no voy a nombrar ahora, pero me acordaba de Ginastera especialmente. ¿Qué, ¿Qué posibilidades ves de ingresar en otros estilos? Porque también has tocado con Pedro Aznar, Desarma y Sangra, en su momento, que es, si bien vos decís que por la forma podría no ser considerado rock y podría ser tranquilamente una obra clásica, es dentro de la música popular. ¿Te ves metido en algún proyecto que incluya más la música popular, tocado desde el piano como hiciste en ese momento? Y todo el tiempo lo estoy haciendo. Así que es muy divertido. Sí, en todo este tiempo de pandemia, justamente al preparar el streaming de 25 de octubre, me divertí muchísimo. Me divertí muchísimo porque como hay que entender que al streaming no va a acceder casi nadie, o lo que entendí yo, no iba a ser jamás el mismo público que está acostumbradísimo a sacar una entrada a último momento a un teatro, que es generalmente el público de la música clásica. Eh, vamos a analizarlo como es, ¿no? Son personas de muchísimo más de 70 años. Y bueno, eso cambió por completo. O sea, esas personas, quizás un streaming es como hablar en otro idioma, algo muy distinto. Entonces, bueno, como tenía que convocar nueva audiencia, me divertí muchísimo. Así que hice muchas versiones, desde Limp Bizkit, que era un grupo que se escuchaba mucho cuando era muy joven, a Nirvana, Queen. Es un tiempo muy divertido porque hacía toda una cuestión así, bueno, un poco sale de lo que había hecho con Ciro, con tan solo una especie de fugas, pero a veces más desarrolladas, menos desarrolladas, y divirtiéndome transformando esa música, un poco como lo que hacía Johann Sebastian Bach, ¿no? Tomaba música popular de la calle, de sus aldeas alemanas y pueblos alemanes, y los transformaba en fugas. Y bueno, yo tomé digamos, canciones populares, o me pueden interesar un poco, inclusive algo de Queen, que a la gente le gusta muchísimo Queen. Entonces, bueno, era una manera de conectar un ida y vuelta, ¿no? Así que sí, lo estoy haciendo todo el tiempo, ¿sí? Creo que es una manera de entrar en diálogo con el público y que, bueno, que pueden estar escuchando otra manera de ver la canción que han cantado miles de veces, pero de otra manera, ¿no? Tratar de darles otro marco, qué sé yo. Yo tomé unas canciones de Queen y lo transformé en un preludio y Bach, como si fuera de Johann Sebastian Bach. Y bueno, escuchar a Queen en ese marco es un poco raro, y para mí divertido. Estamos conversando con Horacio Labandera. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Voces y Memoria.
Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con más Voces y Memorias, conversando con Horacio Lavandera. En alguna entrevista te escuché decir que a los 16 años me encontré con el más alto nivel que puede aspirar un pianista en toda su existencia. Hace un tiempo la entrevistaba a Paloma Herrera y ella recordaba que una función también a los 15, 16 años, que había bailado en el American Ballet con Julio Boca y que ella sentía que a partir de ahí no podía hacer más, había llegado casi a la perfección de lo que podía bailar y que eso le provocó no una depresión, pero un problema muy grande después para poder tratar de superar eso. ¿Te pasó algo parecido a los 16 después de lo que dijiste en esta frase? Sí, sí, cuando vos te encontrás, sí, con un nivel superlativo, ¿no? De todo. Bueno, no sé, yo lo viví con mucha alegría. Ujú. Eh, y no sé, encontré que bueno, si que existía eso, yo me había preparado muchísimos años para llegar a, a ese nivel. Entonces, bueno, es parte de un deseo, ¿no? Parte de querer vivirlo de esa manera y encontrar gente que lo vive de esa manera, ¿no? Eh, por ejemplo, para mí conocerlo a Mauricio Polini, conocerlo a Karl-Heinz Stockhausen, todo fue alrededor de esa edad, era conocer a gente que también tenía un nivel de exigencia muy grande. A mí me habían exigido siempre mucho, desde muy pequeño, entonces era como algo natural, algo que bueno, que se llegó ahí, y bueno, voy a seguir trabajando. Luego sí, claro, tus puntos de referencia son muy altos y tu exigencia pasa a ser muy alta con respecto a una cantidad de actividades con las que empezás a lidiar, no sé cómo decir, ¿no? Y bueno, pero bueno, es parte de la educación de uno, de cómo vive el hecho, en mi caso, cómo vivo el hecho musical, cómo se encuentra ese sonido que yo busqué toda mi vida y que quiero que sea ese y no otro, ¿no? Ujú. Es un poco, parece un poco autoritaria la manera de ver la música, a veces, para mí. Pero bueno, es así, porque cuando te encontrás que todo es perfecto, que una sala, por ejemplo, como la Filarmónica de Berlín, donde vos te sentás a interpretar y realmente sale todo lo que vos te imaginaste, que el piano es increíble, la acústica, el público desde ya es súper atento, están respirando, como vos te encontrás con ese nivel de perfección, es lo ideal, ¿no? Entonces, ahí querés que siempre tu trabajo sea de esa manera. Ya, ahora, cuando llegás a ese nivel y te encontrás que llegaste a ese nivel tan alto, también sabés que esa capacidad la tenés de llegar ahí. O sea, que no es que tenés que buscar y ascender para llegar a ese lugar, sino que ya sabés que llegás. ¿Cómo hiciste para lidiar después con esa vara tan alta para tratar de llegar hasta ahí o incluso superarla?
No sé de qué estamos hablando exactamente, te voy a decir algo que se me ocurre a mí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me encuentro con un piano que no sea tan bueno como el de la Filarmónica de Berlín o una acústica que no sea tan buena como la de la Filarmónica de Berlín? Bueno, me adapto. Sé que en mi ideal de perfección está en eso, por ejemplo. Pero si en ese lugar no está la acústica tan buena ni el piano tan bueno, nada, simplemente tratar de encontrar todos los elementos que hagan que esa actuación sea lo mejor posible. Y hay una frase que tenía mi maestro, Antonio de Raco, que decía que en todos los pianos del mundo están todos los sonidos de todos los pianos del mundo, así que es cuestión del pianista de sacarlos, ¿no? Entonces es algo que me marcó también para siempre, que por más que tenga un piano no en las condiciones ideales o una sala no en las condiciones ideales, hay que tratar de encontrar el sonido más bello posible y el sonido más conmovedor posible, ¿no? Para el público. Recién hablabas de tu propio sonido, ¿sí? Ese que te identifica. ¿Cómo lo podrías resumir? ¿En qué Y bueno, consiste? porque yo trabajo de un modo muy especial y ya que estoy con el piano te lo puedo explicar técnicamente. Yo trabajo con la última parte del dedo, no todos los pianistas trabajan así, ¿no? Con la última falange, yo trabajo mucho, ¿sí? Entonces la manera a ver si se llega a ver. Sí, se ve. La manera de activar el sonido, mi encuentro con el sonido, cómo llego yo a abordar el teclado, es distinto a todos los pianistas, ¿sí? Eso por mi crianza, porque yo fui educado por Antonio de Raco, que él había visto muchísimo a un pianista alemán que le gustaba mucho, que se llamaba Wilhelm Backhaus. Y ese modo de tocar se ha perdido en el tiempo, ¿sí? Ya nadie toca de esa manera. Yo toco de esta manera. Así que bueno, cultivo el sonido de acuerdo a técnicas, podemos decir que son de la época de oro del piano, ¿no? Hace mucho más de 120 años. Es la manera en que fui criado y estoy muy orgulloso también de ser tan distinto, de tocar de un modo tan distinto, ¿sí? De obtener del instrumento otros sonidos que yo también, bueno, los siento con mucho aprecio porque puedo tomar el instrumento mucho más lento, más rápido, de acuerdo a la decisión que quiera. También fluyen los armónicos de otra manera, si uno puede controlar la velocidad de la tecla. Entonces, bueno, nada, se trata para mí de cultivar esto todos los días y trabajarlo y disfrutarlo, ¿sí? Recién hablabas de Raco. ¿En qué más te marcó a vos como músico? Bueno, como músico, increíble, una guía fenomenal, era una personalidad ¿cómo te estoy diciendo? De otra época. Estamos hablando de otro mundo, otros valores, otros criterios que no tienen nada que ver con la vida actual, ¿sí? Cuando uno lee los artículos de él o cuando uno escucha, por ejemplo, entrevistas de él, y bueno, representa otros criterios, una manera muy distinta de visualizar digamos, los conceptos a la hora de abordar el lenguaje de la música, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, yo tuve un contacto, yo tenía 12 años, él tenía 83, nos separaban muchísimas generaciones, pero bueno, nos unía el amor por la música. También yo vengo de una familia de músicos de hace muchos años y también yo creo que a mi espalda cargo con criterios muy antiguos de cómo hacer música, ¿sí? No tiene nada que ver con la vida actual o con joven actual. Creo que estoy así en contacto
con chicos jóvenes y eso lo veo muy claro, ¿sí? Hay cuestiones que yo tenía ya, no sé, como automatizadas, ¿sí? Que ya no existen más, me da la sensación. ¿Sí? ¿Y en cuánto influyó en esa formación tu tía abuela? Mi tía abuela, bueno, mi familia, claro, un montón. Sí, sí, son muchísimas frases hechas finalmente. Es muchísima la carga cultural. ¿Sí? No, pero Muchas me rebelé, obviamente, porque tengo mi personalidad y con muchísimas no estaba de acuerdo, no me interesa o lo que sea. Pero siempre está esta fuerza de contraposición de ideas muy establecidas, de mucha cultura, de muchos años, de mucho recorrido, y con un criterio muy, muy claro de buscar la perfección, de ser muy exigente, bueno, sí. de muchas ideas, sí. eh, venías de una escuela, tu tía abuela venía de una escuela bien clásica de enseñanza, y tu papá estaba mucho más cerca de la música popular, fue baterista durante muchos años en la orquesta de tango. ¿Cómo se conjugaba eso en tu formación dentro de tu estudio de piano con ella y lo que vivías en tu casa con tu papá? Claro, pero mi padre también era una persona con una formación muy, muy clásica, Ujú, ¿sí? Así que no había contraste, era una línea. Vale. ujú, ¿Sí? Que por trabajo se tocara música popular, ujú, es otra cosa. ujú. ¿Sí? Había unos valores sobre el arte muy altos. ¿Sí? ¿Y cuál es el legado que te quedó de tu papá? Todo también, mi padre todo. Mi padre siempre está presente. Así que sí, todo. Era un músico de una excelencia y un refinamiento excepcional. Ujú. Eh, Así que bueno, sí, sí, era una persona, como lo que te digo, muy exigente, Ujú. muy... creo que él de alguna manera me educó de esa manera, de que esa pasión que él tenía por la música me la trasladó y bueno, yo respondía a todo eso también porque a mí me apasiona la música, me apasionó siempre, ¿sí? Ahora, ¿nos podrías compartir algún fragmentito más de lo que vas a Sí, hacer en el claro. Coliseo? Claro, a ver, un pequeño fragmento. A ver Algo si de Piazzolla, así conjugamos el Gershwin de antes con el de Piazzolla. algo de Piazzolla. Vamos a ver. Eh, ¿Qué tal? Fue misterio. ¿Qué, qué sentís cuando tocas? Eh, bueno, muchas cosas. Sí, para mí la música, o sea, cuando yo me siento a componer, yo estoy muy inspirado por toda la relación de la astrofísica. Así Ujú. que, por más que sea intérprete e interprete muchísimos, eh, muchísimos compositores, para mí, básicamente un sonido eh, es parte de un universo, Ujú, ¿sí? Un solo sonido. ujú. ¿Sí? Entonces, yo no me puedo desligar mucho de ese criterio, ¿sí? Porque es lo que más me atrae de la música, como la imagen que pueda haber del universo, ¿sí?
¿Y qué te pasa por adentro cuando estás o te sentás al piano delante del público, especialmente en los shows que te toca hacer conciertos de piano solo? Y el público vendría a ser como los, la gente que acompaña ese viaje, ¿no? Ujú. Pero ¿qué te pasa a vos por adentro cuando estás ahí arriba del escenario? Es que es muy íntimo, sí, es una relación muy íntima, yo creo, que no hay palabras tampoco para describirlo. Si pudiera describirlo con palabras, sería poeta, ¿no? Yo no soy poeta ni me interesa. A mí me interesa la música, me interesa cómo se refleja cada vez que me siento al piano y estoy probando algún acorde nuevo, alguna melodía nueva, alguna armonía nueva, una serie de notas que me imaginé, cómo resuena eso dentro de mí. Eso es inexplicable. Espero trasladárselo a las personas que me estén escuchando. Si te marqué una nota y para mí es como parte del origen del universo, espero trasladártelo a vos, a todos los que puedan escuchar. Pero está en cada uno, digamos, tener la curiosidad por investigar qué es lo que quiero decir yo con eso, ¿no? Recién hablabas de composición. ¿Has incursionado en algo propio de material Claro, si para yo soy piano? compositor, todo el tiempo Pero estoy que, escribiendo cosas. pero Y en general tus conciertos no, no solo es bueno, exponerlo. el lenguaje de mis piezas es un lenguaje muy especial, así que sí, ya obviamente, en algún momento ya lo podré hacer con más asiduidad. Sí, lo hice en Alemania, me pidieron que toque mis piezas, en España también. Aquí en Buenos Aires no, muy poquito, muy poquito. Es música con un lenguaje muy avanzado, ¿sí? Entonces requiere de que el público muchas veces puede estar esperando que yo llegue como a tocar obras muy consagradas y muy virtuosas. Si para un público muy grande, estamos hablando de 3.000 personas que estén en un teatro, escuchar mi música, a ver, alguna vez lo toqué y le gustó mucho, creo que en Rosario, pero era distinto, es otro plan, ¿sí? Eso era más un concierto ese en Rosario, era más de divulgación musical, entonces había toda una preparación y ya era el tercer año consecutivo dentro del ciclo que es un ciclo universitario. Así que era otro plan. Claro. Digamos, era un plan de gente muy abierta que iba a escuchar algo que podía ser extremadamente complejo. Mi música, lo que puedo considerar yo, mi música se trata de eso, de romper absolutamente todas las reglas. No me dedico yo, a ver, no tengo que componer para vivir. Claro. Sí, lo puedo hacer simplemente por hacer lo más complejo que quiera y no tengo problemas, así que es así lo que hago. Y, y entonces es una música muy difícil de entender como que pueda llegar a ser un producto para las masas. Entonces ya llegará el momento donde se pueda incluir y que la gente no se sienta tan desubicada. Porque a priori, cuando uno trabaja con un lenguaje extremadamente salvaje, por decirlo de alguna manera, bueno, se cambian todas las estructuras. Ya es música que plantea el hecho mismo de ser música, el hecho mismo de asistir a un concierto para escuchar una reflexión, ¿no? Los invito a todos a que puedan escucharla en mi canal de YouTube. Claro. Ahí están todas mis piezas, las pueden escuchar los que quieran. Así que la música está ahí. Hay videos, hay de todo. Hay explicaciones sobre las piezas, que me gusta mucho trabajar con las matemáticas y con todo lo que pueda tener que ver con la propia lógica de las matemáticas. Ir al fondo con estos diagramas mentales que pueden aparecer y pueden dar lugar a muchísimas contradicciones en un proceso mental de las matemáticas. Pero bueno, ¿Y cómo es tu proceso de composición? Y mi proceso es eso, de ir encontrándome dentro puedo estar usando movimientos brownianos, puedo estar haciendo el número áureo, puedo estar usando otra cantidad de programas, por ejemplo, de lógica difusa. Y
y encontrarme ahí, romper las estructuras dentro de eso. Y eso puede servir no para representarse a sí mismo como objeto en sí mismo de las matemáticas, sino ir más allá. Puede ser una expresión de amor también. No, te lo preguntaba desde el momento que te surge, que te sentás a trabajar en esa idea que tenés hasta que finalmente termina siendo la obra. O sea, puedo ser lo más explícito que pueda. Soy un ser humano, tengo mis sentimientos, pero quiero ver cuál es la estrategia para que todos esos sentimientos puedan estar atravesados por situaciones de contradicción interna, ¿no? Y dejarlo abierto, ¿no? A los interrogantes. Horacio Labandera, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias, y les recordamos que el 24 de abril a las 21 horas se va a estar presentando en el Teatro Coliseo para interpretar Gershwin más Piazzolla. Bueno, muchísimas gracias. Están todos invitados a este concierto presencial. Por fin, en Buenos Aires hice algún concierto presencial, pero este va a ser mi gran concierto desde hace más de 2 años, ¿sí? Así que, bueno, como esperándolo con mucha ansiedad, con muchas ganas. Es un repertorio que, como te decía antes, tiene muchísima energía y espero que la gente se lleve eso. Estamos en medio de una pandemia, el recuerdo de estos dos compositores que lo que identifican es a una ciudad como Buenos Aires, en el caso de Piazzolla, lleno de energía, o a Gershwin en el caso de Nueva York, otra ciudad llena de una energía que contagia, que dan ganas de vivir, ¿no? Dan ganas de crear, y son dos compositores que te alumbran para encontrar nuevos caminos, ¿no? No los establecidos, sino nuevos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao. Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante. Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral PYME con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5/7/2021 al 30/9/2021. Maite, una grande. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.